Hermanos, Dios les bendiga, amigos. En esta noche nos dirigimos a ustedes. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir esta palabra. Bueno, lo invito a usted que nos verá, lo invito ahí que pueda ir a la escritura, ya la leímos, pero lo hacemos para que usted pueda oír donde hemos leído y donde vamos a iniciar. Ahí en 2 de Timoteo, miren qué interesante dice la palabra. 2 de Timoteo dice, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire qué poderosa esta palabra. Sin duda alguna, amigo hermano, que usted nos verá, esta palabra es tan poderosa por el hecho de que de alguna manera podemos notar que en 2 de Timoteo esta expresión de esta palabra es tan poderosa por el hecho de que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Mire qué interesante es poder notar que todo aquello que proviene de Dios es inspirado a través del Espíritu. Y todo aquello que viene a través del Espíritu, cuando usted lo oye, se da cuenta, porque el Espíritu es vida. El Espíritu es poder. La palabra de Dios dijo cuando Jesús ya desciende, dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Dijo, les dejaré un consolador, que lo que hará toda verdad, toda justicia, y que es el Espíritu Santo. Ahora en la tierra lo que radica o lo que está con la iglesia, con nosotros, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos impulsa, nos motiva, nos da fuerza para poder caminar, para poder seguir esta carrera. Que Jesucristo mismo dijo que el seguirle a Él no sería fácil, pero Él dijo, confíen en mí, así como yo he vencido, también ustedes vencerán. ¿Por qué nosotros vencemos? No por nuestra fuerza, sino porque hay alguien que está sobre nosotros, que es el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura es inspirada también a través del Espíritu Santo, pero también por Dios, y útil para enseñar. Mire qué interesante es esto, que de alguna manera, cuando nosotros no éramos cristianos y vivíamos entre las tinieblas, de alguna manera no entendíamos lo que era esto de enseñar, porque no conocíamos la verdad. Pero cuando la palabra llegó a nuestras vidas, hubo un cambio, y al haber ese cambio, aquello que no entendíamos en la carne, ahora espiritualmente podemos entenderlo. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea que la palabra de Dios nos trae una enseñanza, nos trae un beneficio, porque a través de la palabra, la palabra es un manual, un mapa que Dios ha dejado para que la iglesia, para que usted, amigo, que de alguna manera no le conoce o no le ha conocido o se ha retirado del camino de Dios, recuerde que la palabra es como un mapa que Dios la ha dejado para cuando usted la oiga, usted pueda discernir que hay dos eventos grandes, y uno de ellos es que cuando Cristo venga sobre la faz de la tierra, y si usted no está listo, la Escritura claramente dice que todo aquel que está lejos de Cristo se quedará. Pero por eso la palabra nos da una enseñanza, y también es una enseñanza para su vida, para que se dé cuenta que si usted no está en los caminos de Dios, usted ahora puede echar mano a la salvación. Pues es una enseñanza para redarguir, o sea que incluso la palabra de Dios nos redarguye cómo y cuándo. Es cuando el cristiano o cuando el amigo va a hacer algo que no va de acuerdo a la palabra, no va de acuerdo a lo que Dios ha establecido a través de su palabra, porque la palabra a nosotros como cristianos nos guía. Esta palabra nos va guiando, nos va direccionando y nos va dando rumbo a lo cual Dios quiere, y ese ha sido el anhelo y el deseo de Dios, para que la iglesia vuele con Él y que podamos estar listos para ese gran evento que se acerca para la humanidad. Dice para redarguir, o sea que esta palabra también nos redarguye, nos confronta. Mire qué interesante esto, porque de alguna manera cuando usted y yo estamos en el camino equivocado, la palabra llega para confrontarlo, para redarguirnos, pero para también advertirnos. Y en la advertencia también tiene un propósito, y es el propósito que Dios
dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire qué interesante esto, amigos, dice para corregir, para instruir en justicia. La palabra, mire qué interesante, porque esta es palabra viva, esta palabra edifica, dice, la palabra nos ayuda a crecer espiritual. O sea que de alguna manera, cuando le mencionaba al inicio, que cuando nosotros que no habíamos conocido a Cristo, no entendíamos esta parte de que la palabra nos ayuda a crecer. O sea que de alguna manera cuando nosotros estábamos entre las tinieblas, pero Cristo llegó a través de una palabra y fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Por consecuente de venir a la luz nos dimos cuenta y nos damos cuenta que en nuestra vida tiene que haber un crecimiento. Pero cómo ese crecimiento llega a nuestra vida es cuando usted y yo nos damos el tiempo y la tarea de poder escudriñar la palabra, de poder leer la palabra, de poder orar, de poder meditar en ella. Y cuando hacemos estos elementos que es tan importante para el cristiano, usted y yo nos vamos a dar cuenta que de cuando le conocimos y pasan los meses, hay un crecimiento. Y la gente y los hermanos van a poder observar en nosotros que vamos en crecimiento de aumento como la aurora hasta que el día sea perfecto. Mire qué interesante es esto, hermano, amigo que me está viendo, qué interesante esto, porque dice la palabra nos ayuda a crecer espiritualmente. O sea que de alguna manera cuando usted y yo vamos a la palabra, no será por demás que no haya un avance en nuestra vida, se nota, porque la palabra nos nutre, la palabra nos ayuda. Mire qué importante es esto, hermano, qué interesante dice. Y la palabra nos recuerda las promesas para lo cual hemos sido llamados. O sea que de alguna manera, en primer lugar, el ser humano es llamado que venga de la condenación a la salvación. Porque cuando no teníamos a Cristo, vivíamos una vida pecaminosa separada de Cristo. Pero cuando hemos aceptado a Cristo y venimos a Cristo, el primer propósito de Dios es que el hombre sea salvo. Separado de Cristo, que el hombre separado de Cristo va a una eternidad donde hay sufrimiento, pero el propósito de Dios es poderlo rescatar de ese rumbo donde el ser humano se dirige. Entonces cuando llega Cristo a nuestras vidas, en primer lugar, Él nos muestra la salvación. Ese es el primer propósito de Dios, la salvación. Miren qué interesante esto. Nos recuerda las promesas para las cuales hemos sido llamados. O sea que nosotros hemos sido llamados para poder volar un día con Cristo. Estar listos para la venida de Cristo. Miren qué interesante esto, hermano. Dice 3.3. Al leer la palabra, observaremos que Dios nos escogió para un propósito. O sea que de alguna manera, cuando nosotros no conocíamos a Cristo espiritualmente, no había propósito, no había motivo. Pero ahora que hemos venido a Cristo, hay una motivación. Mire qué interesante esto, porque el gozo que ahora nosotros tenemos solamente lo da Cristo. Entonces cuando nosotros hemos aceptado a Cristo y entramos al terreno de la salvación, nos damos cuenta que aquello que en el mundo no teníamos, en Cristo lo tenemos. Y es el gozo, es la pasión, es la alegría, esa motivación que solamente Cristo la da. Por eso dice aquí, al leer la palabra, observaremos que Dios nos escogió para un propósito hoy. Muy bien. Le estaba diciendo que cuando venimos a Cristo hay gozo, hay alegría, hay motivación, pero también Él nos escogió con un propósito. En primer lugar les decía que el primer propósito era sacarlo de las tinieblas a la salvación, pero por consecuente de venir a la salvación y estar dentro del rebaño de Cristo, tenemos otros privilegios que no somos merecedores de ellos, pero la misericordia y la gracia de Dios es tan linda que también nos da el privilegio de poder ser parte del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo también hay muchos miembros que tenemos y tienen mucha función, como el de ellos. Mire que de alguna manera aquellos que estaban perdidos, que estaban en las drogas, en el alcohol, cuando venimos a Cristo, 2, 3 años no lo vamos a ver que estos hombres que nosotros vimos, que estaban tirados en las cunetas, a los 3, 4 años estos hombres están en los púlpitos, en los altares predicando del evangelio que los cambió a ellos y que ahora ellos están al punto que están enseñando a otros
que también ellos se encuentran perdidos. O sea que cuando llega este evangelio hace cambio en el corazón y en la mente. Miren que esto está poniendo bueno, qué interesante, gloria al Señor. Dice, al leer la palabra observaremos que Dios nos escogió para un propósito. También el propósito es para poder predicar esta palabra. O sea que cuando nosotros hemos venido a Cristo, nos motiva la alegría y el gozo que hay. Eso mismo nos va a llevar a que nosotros podamos predicar la palabra a otros. O sea que usted y yo, sin merecerlo, ahora somos portadores del evangelio. De este evangelio que cambia, que transforma. Déjeme decirle que cuando el evangelio llega a los corazones y a las mentes del ser humano, va a haber un cambio, va a haber una transformación. Si usted se ha dado cuenta y si usted ha notado, muchas personas que vivían en la homosexualidad, en el lesbianismo, cuando la palabra llegó a sus vidas, déjeme decirle que a través de los meses usted se ha dado cuenta o ha oído la diferencia que ha habido en estas personas. Porque cuando llega Cristo, las cadenas se rompen. Cuando llega Cristo, déjeme decirle que las cadenas se caen. Porque delante de Cristo no hay diablo que pueda soportar o pueda estar ahí. No hay. Las murallas se caen. Porque cuando el evangelio de Cristo llega, déjeme decirle que hasta los demonios tiemblan. Porque Cristo ya los venció en la cruz del Calvario. Amén. Mire qué interesante esto. Otro punto ahí, mire, otro punto muy interesante. La palabra nos confronta con lo que nosotros queremos hacer muchas veces. O sea que ya estando dentro del cristianismo, estando dentro del evangelio, también Dios a través de sus palabras nos va recordando el camino, y al recordarnos el camino también nos va confrontando con su palabra por el hecho de que ya estando dentro de este conocimiento que es el evangelio, o como cristianos, muchas veces vienen descuidos espiritualmente, y al venir descuidos espiritualmente vamos a hacer acciones que no son agradables o de acuerdo a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Y por eso Dios, por amor y para corrección, para que de alguna manera nosotros podamos caminar siempre derecho, por eso a través de la palabra va a venir corrección a nuestras vidas. Y cuando viene corrección en nuestras vidas, podemos entender que estamos en un error, pero que Dios en su plan y en su misericordia nos está advirtiendo para que una vez más nosotros podamos caminar firme, podamos caminar estable. Dice, o sea que la palabra de Dios también nos especifica cuál es la forma que agrada a Dios. Mire qué interesante es esto, hermano. Otro punto, la palabra es viva, y aquellos que leemos la palabra tendremos y haremos acciones de acuerdo a lo establecido por Dios. O sea que es imposible, lo que decía yo, es imposible que cuando una persona viene de las tinieblas y es sacado de las tinieblas a la luz, por consecuente de eso va a haber un crecimiento. Va a haber un crecimiento que usted y yo no necesitamos decirlo, sino que son hechos en nuestras vidas los que van a reflejar que en nosotros ha habido un cambio, y por ese cambio que ha venido va a haber un crecimiento. Porque sabe usted que habían personas, nosotros éramos algunos de ellos, que cuando no conocíamos a Cristo éramos mal hablados, éramos personas que de alguna manera incluso no respetábamos, éramos personas que de alguna manera no habían palabras agradables en nuestras bocas. Pero cuando Cristo llegó y hubo un cambio, de alguna manera hay gente que lo nota, porque a veces hay personas que cuando estaban entre las tinieblas y usted iba y lo veía, ni lo saludaban. Pero al cabo de los meses, cuando estas personas han tenido un encuentro con Cristo, y cuando no lo saludaban, ahora hasta buenos días, con permiso. O sea que hay una amabilidad en ellos. Por eso la palabra es Biblia. Aquellos que leemos la palabra tendremos y haremos acciones de acuerdo a lo establecido por Dios. O sea que haremos acciones de acuerdo a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que cuando la palabra llega a nuestras vidas y nos corrige, también la corrección va a traer un cambio en nuestras vidas. Amigo, de alguna manera vamos a continuar en otras secciones, pero hasta aquí vamos a llegar. Esperamos que de alguna manera le bendiga su vida. Si usted no tiene Cristo en su corazón, esta tarde, esta ocasión es la buena oportunidad para poder decir que
Dios quiere que usted tenga un encuentro personal con Él y es poderle reconocer que no hay otro mediador entre los hombres, sino solamente Él. Por eso aquellos que nos verán, oramos por ustedes, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que puedan tener ese encuentro con Él. Y aquellos que de alguna manera están en situaciones adversas, situaciones difíciles, que llegan y que van a llegar como cristianos, van a llegar, pero hemos entendido y entendemos que todo aquello que pasa en el ámbito espiritual o luchas en el ámbito espiritual, esas nos ayudan a crecer, a fortalecer y a poder confiar y esperar en Dios. Por eso en esta noche le animo en Dios para que usted pueda acudir a Dios y en esas circunstancias usted pueda depender de Dios. Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima.